Y bueno, Ya ahí se ve ya. sí, sí pueden ver ya la pantalla. Sí, Ok. Bueno, ahí rápidamente también como darle la bienvenida a todos. Algunos los conozco, a los nuevos pues un placer verlos por acá. Bienvenidos y pues espero que podamos compartir muchas charlas más. Bueno, con eso pues iniciamos la charla, pues como mencionaba mi compañero Yesid, es una charla de Kotlin, pero enfocada desde conceptos básicos. Entiendo que pues habemos aquí personas que de pronto conocemos sobre este lenguaje y quizás otras, quizás sea su primera experiencia con este lenguaje. Bueno, primero, antes de iniciar, quisiera como presentarme. Yo me llamo Jorge Castro. Actualmente soy desarrollador de Android. Trabajo pues en Connect Shop by Uber. Connect Shop by Uber, para los que no conozcan, es una empresa enfocada más que todo al sector de grocery, que fue adquirida por Uber hace aproximadamente un año. Entonces, ya digamos que entrando un poco ya como en materia, me copié una frase que me gustó mucho de la página de JetBrains, que dice prácticamente que es un lenguaje moderno que hace felices a los desarrolladores. ¿Y a qué hace énfasis esto? A que Kotlin como tal es un lenguaje multipropósito. Podemos trabajar aplicaciones en Android usando Kotlin. También tenemos un transpilador de Kotlin a JavaScript, o sea que también podemos hacer frontend utilizando Kotlin. También tenemos la posibilidad de hacer aplicaciones del lado del backend usando Kotlin. Y algo que se le está dando como mucha importancia ahora últimamente y que está en beta, que es Kotlin Multiplatform Mobile, que es una solución integrada con la que eh, se pretende, digamos que, abarcar una sola base de código y atacar diferentes plataformas. Con esto, pues lo que se busca es que tengamos como un core desarrollado en Kotlin y podamos, digamos que, exportar a otras plataformas como iOS o Mac, entre otras. Como un poquito de historia de cómo nace Kotlin y a qué se ve su nombre. El nombre de Kotlin como tal fue inspirado en una isla que se llama Kotlin, que está cerca de San Petersburgo. Kotlin como tal es un lenguaje moderno que fue inspirado por otros lenguajes, como fue el caso de Java, Scala, C Sharp, Groovy. O sea, tomó como muchas características interesantes de estos lenguajes y lo adaptó a algo nuevo. Está fuertemente desarrollado por JetBrains, que es la empresa pues principalmente que se encarga de todo el desarrollo y de cada release de este lenguaje. Y como dato importante, fue anunciado pues como lenguaje oficial para Android en el Google I.O. de 2017. Desde ahí pues ha empezado, digamos que, a masificar mucho el desarrollo de Android bajo este lenguaje, y muchas de las aplicaciones que ya están construidas en Java están teniendo, o su tendencia ha sido a que se migren a Kotlin. Algunas características, digamos que voy a mencionar unas cuantas, quizás las que considero como más comunes cuando de pronto empezamos Kotlin, no son las únicas, pero tenemos que Kotlin es un lenguaje menos verboso. Cuando hablamos menos verboso, digamos que en este caso lo podemos comparar con otros lenguajes, quizás como Java, donde necesitamos de pronto para hacer alguna funcionalidad menos código. En ese sentido, podemos tener, digamos, que un código más limpio, más entendible y quizás pues ser un poco más productivo. Tiene un soporte 100% de interoperabilidad con Java. Esto pues también, basándome en lo que ya había dicho, ha hecho que Kotlin pues tenga digamos que un mayor impacto en el mundo de desarrollo, debido a que podemos mezclar código de Java con Kotlin, debido a que este lo podemos ejecutar sobre la máquina virtual. Es cierto que pues también tenemos la opción de ejecutar Kotlin sin esta máquina virtual, digamos que implementando lo que es Kotlin Native.
Tenemos también pues seguridad de tipos nulos, cosas que no teníamos antes en Java. No estoy tan enterado si en las últimas versiones hay algo de Java para eso, pero hasta donde tengo entendido no. Pero digamos que era un problema que comúnmente teníamos cuando intentábamos acceder a alguna variable, teníamos que siempre verificar antes de tratar de acceder a alguna de sus propiedades, si no seguramente íbamos a tener un null pointer exception. Maneja inferencias de tipo, o sea, quiere decir de que en algunos momentos podemos, digamos que, inferir el tipo de una variable simplemente con el valor que se le asigna. String templates es pues la característica que tiene este lenguaje de poder, digamos que, agregar dentro de un string operaciones, llamadas a funciones, eh, extensiones como tal, la capacidad del lenguaje de poder extender comportamientos de objetos. Eh, Igual aquí hago una pausa pequeña, o sea, estos conceptos pues ahora los podemos ir mirando un poquito más con ejemplos. Estoy simplemente haciendo como un barrido bastante rápido. También tiene soporte de lambdas o funciones de orden superior y pues digamos que nombramientos de tipos customizables, que es lo que hay como type aliases. Entonces, acá empezamos como una sintaxis muy básica, digamos, de lo que es el punto de entrada de Kotlin. Tenemos como la función main, que es pues muy común verla en otros tipos de lenguajes también. Aquí simplemente una representación de una función main que no tiene ningún tipo de argumento y abajo pues una que sí tiene. Por acá por lo menos muestro algo de cómo se definen las variables. O sea, tenemos dos tipos de variables muy comunes. Unas que son variables de solo lectura, que son las que definimos como val. Eh, Esto quiere decir de que una vez se asigne el valor de estas variables, no pueden ser modificados su valor en tiempo de ejecución. Y tenemos pues ya estas otras variables que se definen con la palabra clave definida, que es var. Lo contrario de la otra, estas son de lectura y escritura, o sea que podemos modificar el valor. Eh, Aquí hablando otra vez un poquito de extensiones, como les mencionaba, es la habilidad de extender una funcionalidad de una clase, una interfaz. Esto, digamos que lo usamos mucho. Es bastante importante esta característica porque nos ayuda, por ejemplo, a extender comportamientos de clases externas a nuestro proyecto que simplemente no las podemos adaptar. Eh, por ejemplo, aquí hay este ejemplito que es muy común y de hecho se encuentra en la documentación oficial de Kotlin. Tenemos, perdón, tenemos un tipo de dato que se llama mutable list. O sea, para que se hagan de cuenta, esto es como una lista o un array de tipo entero. Pero aquí lo que se está haciendo es que a este tipo de datos se le está agregando una característica que no tiene. En este caso se le está agregando una función que se llama swap, que lo que va a hacer es que va a intercambiar el valor de una posición por otra posición. Esto en realidad no lo tiene el lenguaje. Esto es una característica que se usa aquí como ejemplo, pero es para que vean como la potencialidad que tiene esto. Funciones de orden superior y lambdas. Bueno, estas funciones son de primera clase, lo que significa es que nosotros las podemos utilizar almacenadas en una variable, si quisiéramos. Son funciones pues que reciben, o sea, pueden recibir parámetros y también pueden retornar parámetros. Y lo que es lambda básicamente son bloques de código que están encerrados entre llaves. Todo esto lo miraremos dentro de un rato. Aquí pues un ejemplo de funciones de orden superior, que lo que les comentaba son funciones que pueden recibir dentro de sus parámetros otras funciones y también las pueden retornar. Entonces, la primera función que se define pues con la palabra clave fun,
recibe 3 parámetros. Si se fijan, tiene un parámetro llamado number one tipo entero, un number two de tipo entero y otro que se definió como lambda, es el nombre del parámetro, pero el tipo es una función. Entonces quiere decir de que esa función puede recibir otra función y dentro la va a ejecutar. Bueno, acá sobre los tipos alias, esto provee pues una alternativa de nombrar tipos existentes. Digamos que se usa mucho, por ejemplo, cuando tenemos de pronto tipos de datos que tienen una estructura o parámetros o argumentos que tienen una estructura algo larga o difícil de nombrar. En este ejemplo, digamos que tenemos aquí una variable que representa como tal un lambda y su tipo de dato es una lista de string que no retorna nada. Pero este tipo de dato que está aquí, nosotros lo podríamos simplemente renombrar algo que de pronto sea más fácil de recordar y quizás reutilizar. Entonces, en el ejemplo de abajo, se utiliza la palabra clave type alias, se le da un nombre a ese nuevo tipo y lo que está, ese parent check-in, simplemente es un nombre que está representando toda la estructura que está hacia la derecha, después del igual. Entonces, reemplazando lo que está arriba, si se dan cuenta, ese tipo de datos que quizás en este caso no es tan complejo, pero podía ser un poquito más extenso por su naturaleza de ser un tipo de dato de tipo función. eh, digamos que acá sería mucho más fácil gestionarlo. Y si tuviésemos otras partes del código donde reutilizáramos esa misma estructura, esto sería mucho más sencillo que estar copiando y pegando siempre como esa estructura tan larga. Y antes de entrar como a los ejemplos, ahí menciono de que yo estoy usando para este ejercicio IntelliJ, la versión Community Edition, que la pueden descargar desde este sitio, la página oficial de JetBrains. Y bueno, vamos ya como tal a mostrar un poco de ejemplos en código. Aquí me avisan si ya están viendo el IntelliJ. Sí. Sí, ok. Listo. Aquí digamos que tengo varios branch como para diferenciar uno que otro ejemplo. En este primer ejemplo quería como mirar la interoperabilidad que tiene Java con Kotlin, que lo podemos manejar dentro de un mismo proyecto. Entonces, para este ejemplo, simplemente tenemos una clase persona que no hace nada extraño, simplemente es para ejemplificar. Todo esto es puro código de Java. Tenemos una interfaz con unas funciones abstractas, una clase que implementa esta interfaz, lo demás de toda la vida, modificadores, getter, setter, y pues una que otra operación que se implementa a través de la interfaz, herencia, no hay nada extraño aquí. Acá tenemos pues el punto de entrada que era el que mencionábamos, pues una función main, en este caso muy sencilla. Y pues en este caso estamos haciendo simplemente un llamado de las clases que ya yo tengo implementadas en Java. Entonces, aquí tenemos esta clase que creamos que se llama developer, que extiende de personas. Si se dan cuenta, todo esto es Java, pero estoy haciendo uso acá desde el lado de un archivo de Kotlin. Los archivos de Kotlin tienen la extensión .kt, los de Java, pues .java. Aquí si se dan cuenta, Kotlin maneja una estructura o una sintaxis muy sencilla. Acá no requiero de hacer la palabra new para crear una instancia de un objeto, caso que toca especificarlo en Java. Tampoco es necesario que pues agregue un punto y coma al final de cada instrucción. Otra cosa es que desde el lado de Kotlin, yo puedo, digamos que, tratar los getter y los setter como una propiedad. Aquí puedo, digamos que, mostrar un poco de la ayuda. Cuando yo intento acceder, por ejemplo, a una de las funciones que tiene el Java, si ven aquí entre paréntesis, me muestra como un getName y un setName, que son las que están definidas en Java, pero acá en Kotlin se maneja como una propiedad.
Entonces, para este caso, estoy haciendo uso del get name de Java. Pero si yo quisiera modificar ese valor, simplemente modificaría su valor y aquí estaría de esta manera accediendo al set. Si voy acá, él me lleva aquí directamente a la definición de la función del set dentro de la clase de Java. Pero si lo tengo de esta otra manera y quiero ver la referencia, me va a llevar es al get. Pero nosotros no nos tenemos que preocupar de eso. Es una sintaxis más limpia, pero digamos que esta relación en realidad se encarga Kotlin por debajo. Ahí mencionamos sobre el tema de string templates, o sea, las plantillas de los strings, y me refería básicamente a esto, a la característica de poder definir un string y dentro del string hacer referencias a variables o a expresiones. En este caso, name es una variable de solo lectura por la palabra val, y lo que estoy haciendo aquí es mostrando un mensaje. En Java sería como system.out.println, aquí simplemente sería println, perdón, un string normal, el texto que llevaría, y esto sería una concatenación. Digamos que en Java sería algo como así, más bien, y aquí digamos que tocaría concatenar la variable, ¿cierto? Acá también se puede, pero tenemos esta funcionalidad de string template que queda como un poco más limpio. De resto, pues llamamos a sus funciones normalmente, o sea, no hay ningún problema. Y podríamos aquí ejecutar y ver que todo funcione bien. Y sí, todo funciona bien. Por acá también hay una pequeña demostración de lo que son las funciones de extensión o extensiones, que era lo que mencionábamos. Aquí yo podría, digamos que de momento, comentar esto. Acá esto, pues obviamente me da error porque no va a encontrar esa función. A esto se refieren con las extensiones, de que yo podría extender el comportamiento de una clase o de una interfaz a través de estas extensiones. Aquí yo lo podría hacer directamente, pero imagínense que ustedes están usando una librería de la cual ustedes no tienen acceso a hacerle modificaciones. Ahí es muy útil esta característica de Kotlin. O sea, yo podría aquí simplemente, sin importarme en qué paquete o librería está, digamos que esa clase, ese objeto, y modificar ese comportamiento, agregarle funcionalidades nuevas. En este caso agregué una función nueva que se llama saludar, que básicamente imprime un saludo, que es el que vemos acá en consola. Pero aquí pueden ver entonces que el comportamiento se agrega de manera externa. Yo no tuve que entrar acá a estas clases y modificar ese comportamiento, ¿no? Y recuerden que pues ese es uno de los principios SOLID. Acá hice otro Jorge, pequeño... ¿Sí? disculpa, por ahí en el chat están comentando para que aumentes el... Ok, perdón, no estaba pendiente al chat. ¿Me avisan si así pueden ver mejor? Sí, ahí creo que ya mejoró. Vale, sí, vale, qué pena, qué pena. Voy a tratar de estar un poquito más atento al chat. Déjenme irlo ahora aquí un momentico. Gracias, Fabio. Si ven de pronto alguna anomalía o algo, pues sí, pues igual hagan un momento la interrupción. La idea es que se pueda comprender y se entienda. Miremos aquí entonces un poco lo que hablábamos sobre los tipos eh, o la seguridad de nulo, más bien, que podemos tener con Kotlin. Aquí estoy accediendo a una variable pues, del código Java, pero esta variable en ningún momento me dice que pueda yo recibir un null. Porque del lado de Java no hay como tipos de datos opcionales que el compilador detecte y te pueda avisar, bueno, posiblemente puedas tener un valor null, encárgate de eso. Como esto es Java, acá no me va a decir nada. Pero en este caso, como yo tengo aquí dos constructores, uno que me recibe solo nombre, otro que me recibe el apellido, pero yo estoy usando
solamente el constructor que me recibe el nombre, esta variable pues va a ser nula en este momento. Si yo intento mostrar esto ahora, creo que debería imprimírmelo como null porque es una característica del dato, de los tipos de datos string. Pero si yo quiero operar sobre esta variable, digamos, quiero contar pues cuántos caracteres tiene, por ejemplo, decir aquí cuántas letras tienes. En este momento sí voy a tener un tipo de excepción arrojada que es null pointer exception. En este caso, digamos que no tengo como esa ayuda a simple vista de saber de que es un tipo de dato nulo o no, y me toca pues obviamente verificarlo antes de usarlo. En el otro ejemplo pues podemos mirar un poquito eso. Creo que voy a saltar al otro ejemplo. Digamos que aquí cubrimos aquí varios temas. Voy a saltarme al ejemplo de Kotlin. Listo. Acá en esta otra rama, y convertirlo a Kotlin. Entonces aquí pues para que miremos cómo de pronto en comparación con lo que teníamos en Java nos quedarían como las clases. Del lado por lo menos de la interfaz no hay mucha diferencia. Es prácticamente lo mismo, pero creo que aquí podríamos de pronto ejemplificarlo haciendo una comparación con la otra rama donde está el código de Java. Y creo que podría aquí dividir la pantalla e intentar mostrarles como las diferencias. Ok, sí, sí se puede ver ahí bien. Ahora si le subo un poquito más, sería Vale, bueno. Otro poquito eso. más, quizás para... De ahí. Déjenme ahí. De ¿Se ve ahí. bien ahí? Sí, yo creo que es legible. Ahí está mejor. Listo, cualquier cosa ahí me comenta. Listo, entonces la diferencia, Java del lado derecho, Kotlin del lado izquierdo, no hay mucha diferencia, pero en este caso, pues acá, pues el tipo de dato de retorno, en este caso void, acá pues las funciones se definen como con la palabra reservada fun. Como no tiene tipo de retorno, pues yo puedo dejarlo de esta manera. Si tuviese un tipo de retorno, pues lo especificaría al final. Contrario que en Java, acá sería al final. Miremos la clase persona, que es la que implementa el contrato. Y acá abramos de este lado la de Java. Ah. Bueno, problemas técnicos. Este es Kotlin. Quiero abrir acá Java, pero no puedo arrastrar. Bueno, a simple vista, bueno, recordando lo que era Kotlin, ¿se acuerdan que genera mucho boilerplate cuando nos toca pues generar como eh, modificadores y todos los getters pues manualmente? Nos crea muchas funciones. Esto mismo que está acá es lo que tenemos representado aquí. Si ven, pues el código queda como más sencillo de entender. No necesitamos hacer setters o getters porque podemos acceder directamente a las propiedades que tiene la clase. Eso nos ahorra un montón de código. Las implementaciones, pues aquí está un override. Esto está sobreescribiendo son las funciones del contrato.
y de resto podemos crear funciones propias. Aquí, si se fijan, esta función que está aquí, que igual la tenemos acá en Java, miremoslo un momentico acá, que sería esta, la función típica de Java, eh, modificador de acceso, el tipo de dato que retorna, el nombre y la operación que lleva. Se hacen como un poquito larga, pero tenemos la forma como de simplificar muchas cosas en Kotlin. En este caso, como son funciones como de una sola línea, no necesitamos o no es obligatorio que especifiquemos el tipo, perdón. Funciona como igual que las variables, o sea, se infiere el tipo dependiendo la expresión. Si quisiéramos, de pronto para legibilidad, pues podríamos colocar aquí el tipo de dato de retorno, si quisiéramos. Pero en este caso, esto lo haría mucho más sencillo. Claro, también podríamos hacer quizás la forma más extensa, que sería especificar el tipo de retorno y por acá hacer un return y pues agregar pues el tipo de dato que se quiere retornar. Pero quedaría un poquito como casi igual que en Java. Pues la idea es como aprovechar las funcionalidades del lenguaje, las características que tienes y hacer un código un poco más simple de leer. Eso por este lado. Creo que por acá no tenemos algo de null. Ah, sí. Aquí creo que podríamos aprovechar y hacer el ejemplito de cómo Kotlin nos provee como la funcionalidad de poder validar los tipos nulos de forma segura. Denme un momento. Ok. Podríamos borrar esto acá. Voy aquí a hacer un poco de lo que teníamos. Crear simplemente una variable que se llame, puede ser person o developer. Creamos una instancia. Damos un ID, cualquiera, un nombre, Pepe. Y recuerden, si no paso el apellido en este caso, sería null. Entonces, si quisiéramos utilizarlo tal cual como hicimos con el ejemplo de Java, podríamos decir que developer.lastName. Y si se fijan, ya el compilador nos está diciendo que esta variable puede retornarte un tipo de dato opcional. O sea, en cualquier momento te puede venir un null. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque al final del tipo de dato string te está mostrando un signo de interrogación. Entonces, si nosotros quisiéramos acceder directamente al valor de esta variable, simplemente de la forma tradicional, vamos a colocar aquí last name, no, o utilizar, digamos que alguno de los atributos de esta propiedad, pues ya de una del compilador como que nos está dando la advertencia, ¿cierto? Nos está diciendo, hey, pues esto te puede dar nulo en cualquier momento. Aquí te lo dice. O sea, si queremos de pronto hacer un llamado seguro a, a esa expresión, a esa función, utilizamos pues en este caso el símbolo pues de interrogación. Si en dado caso nosotros estamos completamente seguros de que eso pues nunca va a ser null, eh, pues simplemente forzáramos a que ese valor siempre se retornara como algo seguro. Pero esto al final es como una mala práctica. Siempre deberíamos hacer como un llamado seguro a los tipos de datos. Acá hay como un error. Ah, ok, aquí por esto. Démosle aquí un momentico esto. Y creo otro atributo. Tan de error. Y no me obligue a cargar el valor. Listo, si quisiéramos imprimir esto,
igual me retornaría un null, porque al final es un null, pero por lo menos aquí yo estoy haciendo un llamado seguro, cosa que cuando intenté hacer esto en Java, me lanzó una excepción, ¿cierto? En Java literalmente lo que hice fue esto. O sea, intenté obtener ese valor sin tener como la posibilidad de hacer una llamada segura. Entonces, si hago esto, obviamente como es null, por eso también me va a lanzar la excepción null pointer exception. Quizás de pronto ahora rato no se vio mucho. Pero ¿qué más puedo hacer, digamos que en este caso? Si yo tengo un valor nulo y quisiera hacer algo en caso de que eso fuese nulo, por decir, si es nulo, pues hazlo otra cosa. Yo podría aquí, digamos que utilizar otra característica que sería el operador Elvis y decir, bueno, si el last name es null, o sea, toda la expresión que estoy intentando llamar es null, si esto es nulo, pues hazle esta otra cosa, lo que va del lado derecho a esta expresión. En este caso, si todo es null, devuélveme, no sé, 0, por ejemplo. Jorge, ¿Sí? creo que JavaScript tiene algo bastante similar. No sé si alguien que de pronto lo haya implementado, creo que es bastante similar el tema de los operador condicional, creo que es el término que le llaman allá en JavaScript. Sí, sí, de hecho, o sea, bueno, al final lo podríamos debatir un poco, pero sí, o sea, no es algo de pronto que solamente lo implemente Kotlin. De hecho, así como mencionamos al inicio, Kotlin tomó muchas características de otros lenguajes. O sea, Kotlin es un lenguaje relativamente nuevo. Digo relativamente porque, bueno, la primera vez, pues, que se tiene como registro de un commit, se hizo por allá hace como 12 años. Pero comparado con otros lenguajes es nuevo. Pero sí, o sea, no es algo que se implemente solamente acá, muchos lenguajes quizás lo tienen. Pero sí, ahí buen apunte. Listo, entonces ahí les comentaba esto, que podríamos obviamente tener como un llamado seguro y en dado caso pues también podríamos decidir o tener la alternativa de demostrar un valor alternativo, válgame la redundancia, en caso de que esta expresión retorne un valor nulo. Otra forma como común de pronto de validar si algo es null, en Kotlin tenemos algo que se llama scope function, o sea, funciones de scope o de alcance en español, que básicamente lo que hacen es como ejecutar un bloque de código, pero al alcance de una expresión o de una variable. En este caso, si definimos una variable que me retorna un valor opcional, pues digamos que si quisiera pudiera utilizar la variable, pero para mostrar algo diferente, voy a utilizar la expresión directa. Si yo quiero acceder pues a name y ya yo sé de que esto me puede devolver algo opcional, y yo quiero asegurarme que se ejecute un bloque de código de forma segura, podría utilizar el uso de algunas de esas funciones de alcance, por ejemplo, como en este caso let, que lo que me está diciendo es, bueno, este código que está entre llaves se va a ejecutar siempre y cuando esto no sea null. Entonces, aquí te manda como parámetro ya el tipo de forma segura. Aquí el argumento, el parámetro lo manda como nombrado como it, pero nosotros le podríamos dar un nombre diferente. Puede ser el mismo, puede ser otro. Lo podríamos utilizar acá. Entonces, lo que esté dentro de este bloque de código solamente se va a ejecutar si la expresión no retorna un valor null. O sea, esta es otra manera muy común, digamos que de ejecutar bloques de código sin, digamos que, preocuparnos por tener nula. Entonces aquí si ejecutamos esto, perdón, ejecuté como debug. Igual no se va a mostrar nada. O sea, este bloque de código nunca se mostró, porque esto devuelve null. Pero digamos que en realidad nosotros sí pasamos ese apellido.
Aquí, por lo menos en este caso, sí ya estamos mostrando el apellido. Porque esta expresión, ya el last name, no fue null y sí pudimos ejecutar esto. Esto es un ejemplo muy, muy sencillo. Pues pasemos a mirar otro ejemplo. Jorge, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿En qué casos particulares usarías esta característica, no sé, como para extender funcionalidad de ese campo o para más que todo ¿Cuál? La validación? de Sí, validar la del los scope, variables. lo del scope, lo que hablabas de ejecutar esta última, lo que se ejecuta entre llaves. Bueno, esa no es la única, son 4 si no estoy Sí, mal, pero esta es como de las más usadas para validar como temas nulos. Pero bueno, esa es digamos que una parte de la respuesta. Digamos que la usamos mucho cuando queremos ejecutar un bloque de código, pero que la condición sea de que esa expresión que nosotros estamos ejecutando no sea null. Si es null, pues sáltate el bloque de código y sigue las instrucciones que siguen. pero una Eh, pregunta, ¿en esos corchetes yo solo tengo acceso a esa variable o a todas las variables que están dentro O sea, tú puedes del tener mismo scope? acceso a todas las variables, digamos que de alcance global para ese scope. Por eso, digamos Ah, ok. que se llama scope function o funciones de alcance. Pero el parámetro que te retornaba esa expresión, miremosla aquí, oh, vemos aquí una variable de rapidez, custom bar. Bueno, aquí me da null porque tengo que decirle que tiene que ser opcional, por eso no me deja asignarle el valor null. Con esto le decimos que es opcional. Digamos que esta es nuestra expresión, custom bar.let. O sea, este argumento que te da esta función de alcance, esto corresponde a esta expresión o a esta variable. O sea, este it que está aquí, que nosotros lo llamamos aquí it, es el string este que estamos validando. Pero Ok. dentro, si yo tengo, no sé, una variable por acá que se llame name, yo podría acceder a ella desde acá. Pero no podría acceder a este it desde fuera de las llaves por el scope que tiene, por el Ujú. alcance. Ok. Claro que aquí este it, que ya tiene ese nombre por defecto, yo podría, que fue lo que hicimos, podríamos nombrarlo de otra manera. eh, Variable, por ejemplo. Ya no se llamaría it acá, sino variable. Pero ya aquí nos estaríamos asegurando sí o sí de que esto que está aquí no es null. O sea, nosotros podríamos, por ejemplo, no es necesario, pero podríamos hacer lo siguiente. Esto. Y de hecho aquí ya el compilador como que te está diciendo pues que esto seguramente es innecesario. O sea, no necesitas hacerlo porque ya te está dando garantía de que eso no va a ser null. O sea, este bloque de código. Si digamos que aquí agregamos un valor, eh, esto igual se va a ejecutar. Pepito Pérez. Pero si hiciéramos este llamado por fuera, pues claro, aquí sí tendríamos un problema. Y sí tendríamos un problema porque si esto llegase a ser null, como en este caso, ahí sí vamos a tener esa excepción. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, ese es como uno de los usos más típicos. Hay otras funciones de scope que, bueno, la verdad no las preparé para esta charla. Quizás podríamos preparar una charla diferente porque se nos extendería mucho el tiempo. Eh, pero bueno, no sé si eso respondió ahí la pregunta. Sí, Jorge, quedó claro, gracias. Dale, dale. Es como si fuera un reemplazo a un condicional simple, ¿no? Sí, podríamos decirlo que sirve mucho para eso. Aunque digamos que no solamente para eso, o sea, ahí dentro de ese bloque de código podríamos hacer otras cosas, pero sí que podríamos utilizarlo como una especie de condicional, como tú lo mencionas. Miremos este otro que tenemos por acá.
haciendo referencias a la clase de la cual estamos modificando. Pero el código es el mismo, este que tenemos acá. Ahora, si quisiéramos llamarlo, pues ya aquí tendríamos una forma mucho más limpia de hacer ese llamado. Podríamos simplemente borrar todo esto, que es el mismo código, y hacer uso de la función de extensión. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver qué pasa. Aquí estamos diciendo que vamos a intercambiar el elemento que está en la posición 1 por el que está en la posición 3, que sería el último, ¿cierto? Sí, Cristian lo mandó hacia acá. Sí, eso fue lo que hicimos. Pero fíjense que esto es mucho más limpio. Ahora, lo que hicimos fue extenderlo sobre este comportamiento de este tipo de lista solamente. Digamos, si nosotros creáramos una lista de números, hagamos aquí como la prueba, como mutable list, pero de números, no funcionaría porque nosotros especificamos que solamente el comportamiento lo queremos para los tipos de datos que sean string dentro del array. Por ejemplo, si aquí quisiéramos utilizar la función swap, pues no la vamos a encontrar. No está especificada para ese tipo de datos. Ahora, que lo pudiéramos hacer más genérico, sí lo pudiéramos hacer más genérico. Any, debe ser. Any es con un tipo de datos genérico acá en Kotlin. Aunque no me está dejando acá. No, me parece que me toca como agregarle el tipo de datos. Pero bueno, pero se entiende la idea, ¿no? No sé si aquí tienen duda con respecto a esto antes de pasar como el otro ejemplito. Ahí como aprovechar que nos quedan como 10 minuticos. O todo claro hasta acá. Para ese swap se puede colocar cualquier tipo de lógica. Sí, claro. O sea, la idea es que tú con las funciones de extensión puedas, digamos, que abstraer código que quizás puedas reutilizar en otros lados. Digamos que esta función swap tú la usas constantemente dentro de tu proyecto. Para esos casos, pues, te es muy útil. Puedes, digamos que hacer simplemente un llamado de esta función en cualquier parte del código, siempre y cuando cumpla con esta especificación. Ahora, hay veces que quizás de pronto no la uses mucho, pero esto también te ayuda como a extraer código, que quizás, digamos, tienes una función y esto te hace mucho ruido, o sea, esto te ensucia mucho el código, o sea, tienes como mucho boilerplate aquí, en vez de pronto de tener algo mucho más sencillo como esto te dejaría como el código mucho más limpio, ¿cierto? Que al final del día como que esa es la intención del código que nosotros desarrollamos, o sea, que sea muy legible, mantenible y que otros pues sin ver mucho, sin entrar en mucho detalle lo puedan entender. Jorge, en C# es bastante parecido también, pero ¿sabes dónde cambia? Uno se crea una función normal, pero en el parámetro uno especifica el this antes del nombre. Y automáticamente, cuando le ponemos el this al tipo de datos, ya automáticamente de ese tipo podemos llamar la extensión también. Bastante similar acá. Solo que cambia ahí ese puntico. Sí, ahí como mencionaba, C# también fue uno como de los lenguajes de pronto de los que tomó un poco referencia a Kotlin a la hora de ser desarrollado. Sí, Sí, ¿sabes qué va también? El tema de los getter y los setter también es nativo acá en C# también. Lo de las plantillas literales, plantillas literales o interpolación, no recuerdo, también es. Estoy viendo que tienen cosas bastante similares. Sí, ahí como para agregar algo más acerca de la extension function es que, si se dan cuenta, Jorge no tuvo que extender la clase, ni que crear una subclase de esa clase. Él le agregó comportamiento, extendió el comportamiento, agregó algo extra o modificó el comportamiento de cualquier objeto que se cree de los mutable strings, mutable list strings, sin tener que extender ni implementar una interfaz, ¿no? En otra clase aparte. Que creó una función con el nombre de la clase .swap y a partir de ahí, pues bueno, punto el nombre de la función, a partir de ahí él puede hacer ya lo que quiera. Eso es bastante válido, como decirlo, o es la única opción que tenemos cuando
usamos una librería, usamos una clase y esta clase no puede ser, solamente puede ser leída, no puede ser modificada por nosotros. La única opción de hacerlo sin tener que extender es esta. Y es bastante corta. Exacto. Gracias, Jesse, ahí por el aporte. Sí, literal es eso. Son muy útiles. Bueno, y nos quedan como poquitos minutos. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Pues para dejar como un espacio por si quieren preguntar y que nos alcance. Vayamos al siguiente. Listo. Este ejemplo es, bueno, lo tomamos pues para ejemplificar un poco el tema de las funciones de orden superior y pues lo que son lambdas como tal. Entonces, mira, esta fue la misma, digamos que, bueno, de aquí más bien tomé la captura de pantalla para la presentación, donde pues definíamos dos funciones y como les explicaba, una función de orden superior es aquella que pues permite dentro de sus parámetros, digamos que funcione y que también puede retornar funciones. Entonces, en este caso, tenemos dos funciones. Aquí tenemos una que recibe los dos parámetros de tipo entero. Y tenemos como tal otro argumento, otro parámetro que es una función como tal. Entonces, una función que está definida por dos parámetros y que en este caso retorna otro tipo de dato, en este caso un entero. Y dentro, aquí lo que estamos es imprimiendo el resultado de esa función, que de momento no sabemos qué hace por dentro de la función, porque se supone que la función la vamos a pasar de manera externa. Cuando llamemos a esta función, el lugar donde se llame, ahí se define pues cuál va a ser la función que esto va a recibir como parámetro. Lo mismo por acá, acá tenemos como otra validación, donde queremos de pronto, bueno, para este ejemplo, queremos ejecutar un bloque de código solo si el índice que se pasa para un array dado no es negativo o no es mayor, para evitar una excepción. Entonces, vayamos acá al punto de entrada, al main. Acá tenemos la primera función que, como les dije, recibe un tipo de dato entero. En este caso, tenemos el número 5 y acá otro tipo de dato entero, el número 3. Y aquí tenemos nuestra función que le vamos a pasar como argumento. Entonces, nosotros lo podríamos agregar aquí dentro. Pero en este caso, al ser el último parámetro, de hecho ahí nos marca ahí como una sugerencia. Como este es el último parámetro y es de tipo función, nosotros lo podríamos mover como una lambda fuera. Y pues recuerden, las lambdas simplemente son bloques de código que se ejecutan entre llaves. En este caso aplica. Entonces aquí lo que de hecho el compilador te está diciendo, o el IDE más bien te está diciendo, pues mira, te sugiero esto, muévelo afuera. De pronto si lo manejamos quizás así, quizás se entienda un poco más, pero da lo mismo. Entonces pasamos dos números a esta función y dentro lo que estamos diciéndole es, bueno, retórname el resultado de esta operación. Entonces, si vamos acá otra vez a la definición de la función, dentro de esta función, execute, nosotros vamos a pintar el resultado de esa función. Este es el nombre como tal de este parámetro. Aquí le llamé lambda, pero lambda representa lo que yo le estoy pasando externamente, que recibe dos números, que en este caso son los otros que yo estoy pasando como parámetro, el 5 y el 3, y esto va a ser algo, pero ese algo está definido acá, que es este lambda que le estoy pasando como parámetro. ¿Y qué va a hacer? Pues va a ser una suma. De igual manera, acá tenemos otro caso. Perdón, acá se conectó alguien. De igual manera, acá tenemos otro caso donde llamamos a la misma función, pero en este caso podríamos, o más bien lo que estamos haciendo es definiendo una variable de solo lectura, recuerden por el val, y dentro, como las funciones acá de orden superior las podemos asignar en variables, si recuerdan, yo podría definir una variable que almacene una lambda. Y la lambda pues simplemente tiene la misma estructura. Aquí le estoy diciendo de que la lambda se compone por dos parámetros de tipo entero
Y la flechita me va a indicar como el tipo de retorno. Entonces, ¿qué quiero retornar? El resultado de la operación de esos dos parámetros. En este caso es una división. Llamo acá a la función y le paso el lambda. Esto que está acá es equivalente a esto que está aquí. Simplemente está representado de dos maneras diferentes. Eso para que puedan ver que también pues, puedo almacenar como tal una lambda o una función dentro de una variable y ejecutarla posteriormente. Y también se ven otros lenguajes, obviamente. Pues yo creo que podríamos ejecutar acá. Igual se va a mostrar este resultado. Voy a comentarlo quizás para no empañar lo otro. Ejecutemos y miremos qué pinta en consola. Entonces, el primero que está ejecutándose aquí, el caso 1, recuerden que es una suma, lo estoy diciendo acá, pues suma 5 y 3, por eso su resultado aquí es 8. La segunda operación, que es la misma función, ya yo le estoy pasando una lambda, pero ya no le estoy diciendo, pues, súmame, sino divide estos números, está dividiendo 2 entre 4, por eso aquí muestra como resultado 3. Ahora miremos el caso 3, que es la otra función, en este caso yo la llamé como execute data which valid index. El nombre quizás no sea el mejor, pero básicamente la idea es ejecutar, o más bien obtener el valor de un elemento dentro de un array siempre y cuando sea un índice válido, de tal manera que no logremos como una excepción. Entonces, miremos otra vez nuevamente, aquí fácil. Tenemos un índice que va a ser el índice al que queremos acceder, el array de datos y pues la lambda o la función que nosotros queremos ejecutar. Dentro de esta función, bueno, verificamos el índice. Aquí lo que estamos diciendo es que si el índice es -1 o es mayor o igual al tamaño del array, haga un retorno. Esto lo que quiere decir es que rompa el flujo, que no continúe con el resto de la ejecución. O sea que en teoría si yo envío un índice que no cumple esta regla, o más bien que cumple esta regla, el resto no se ejecutaría. Entonces probemos. Aquí yo voy a mandar un índice que no sería válido y miremos a ver qué pasa. De hecho voy a comentar estos dos casos para que no impriman nada. Y miremos. Entonces en este caso no se imprimió nada. ¿Por qué? Porque al ser un índice inválido, dentro de la función se está validando. Como entra dentro de esta condición, pues se rompe el flujo. Hace un return y saca la función. El resto de las líneas dentro de esta función no se ejecutan. Pero ahora, ¿qué pasaría si para este caso yo quisiera enviar algo que sí sé de que está dentro de un rango válido? Por ejemplo, el valor que está dentro de la posición número 2 dentro del array. En este caso, el lambda se debería ejecutar, porque no haría match con la condición que rompe el flujo. Entonces aquí vemos que el resultado del índice o de la posición que está con el índice 2 es 3. Porque es lo que yo estoy pintando aquí en este lambda, que es lo que le estoy pasando como argumento de la función. No sé si ahí quedó claro o tienen alguna duda con respecto a esto. Igual ahora en el otro ejemplo también es un poco parecido, pero viendo como la otra funcionalidad de los aliases que podemos definir. Entonces, vayamos como al otro. Listo, los tipos de alias. Listo, este ejemplo se parece un poco al que teníamos ahora. Me dicen ahí si pueden ver bien, por favor. Tenemos aquí un array de datos de tipo string. Pero mírense que en este caso, lo que les decía hace rato, si no especificamos que sea mutable, no voy a poder modificarlo. O sea que no podría agregar, por ejemplo, no podría tener la opción de agregar, cosa que sí podría hacerlo con mutable list. Tenemos por acá una variable que representa el índice,
Y bueno, ahí les comento cuál va a ser la lógica o la idea de este ejercicio. Pues aquí lo que se pretende hacer con este ejercicio es simplemente mostrar al final por consola, digamos que cuál de estos participantes, o más bien personas que están dentro de este conjunto de datos, es como el speaker de la charla, y al resto, pues, básicamente hacerle el check-in, como un ejemplo ahí muy rápido. Entonces tenemos una función que va a recibir un tipo de dato de tipo entero. Recuerden que aquí está infiriendo el tipo de dato por el valor que tiene, en este caso es entero. También recibe una lista mutable, pues acá la definimos como no mutable, pero en Kotlin las colecciones tienen una función que nos permiten hacer esa lista mutable. Aquí me da error porque lo que yo espero es una lista mutable. No sé si se alcanza a ver ahí, pero lo que espera es una lista mutable. Entonces, en este caso lo quise hacer de esta manera, pues para mostrarles algo diferente. Aquí yo puedo decirle, bueno, convierte esta lista no mutable a una que sí puedas mutar. Y aparte también me recibe una lambda, que la tengo acá definida. Recuerden, aquí no estoy definiendo una función, aquí estoy llamando una función. Entonces, si miramos aquí a la definición, es lo que les decía, me recibe un tipo de dato entero, un mutable list, y me recibe una lambda, una función, que dentro de esa lambda yo espero una lista de tipo string y que no retorna nada. Ahora, este ejemplo quizás de pronto sea un poquito más difícil de entender porque estoy haciendo como llamados dentro de otros llamados. Entonces, esta es como la función general, pero dentro yo estoy llamando a otra función que pues también me recibe el mismo índice, también me recibe la data y me recibe la misma función. Pero en esta función lo que estoy haciendo es que si el índice dado, o sea, esta es la que va a ejecutar como todo el proceso, por decirlo así, o todo el flujo, la que va a disparar todo el flujo. Pero esta que está aquí interna, como marcar al speaker, o sea, marcar quién es el speaker y continuar, o sea, que continúe el flujo, básicamente lo que hace es que valida el índice, y si este índice es válido, el que estoy pasando, el índice va a definir quién es el speaker. Entonces lo que está haciendo es que a ese elemento concaténale la palabra speaker al final. De resto, o sea, solamente a ese elemento. De resto continúa el flujo, y acá ese flujo continúa pasando el mismo índice, el mismo conjunto de datos, la misma función, pero en esta última función, al resto de elementos que no son categorizados como speaker, simplemente darles como un check-in y di que pues sí, true. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí definimos una variable para capturar el resultado de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Básicamente lo que estamos haciendo es hacer un llamado a una función map. Bueno, esto tiene dos variantes o varias variantes. Hay una map que no me devuelve índice, sino el elemento, y ahora les explico qué hace esto en sí. Y hay otra que es una variante con el índice. Déjenme quito esto un momento. Entonces, map es una función es una función de transformación. Entonces, hagan de cuenta que es como si fuera estilo un for, pero al final él me va a retornar el resultado de una operación. Entonces, yo estoy operando un listado de datos, y acá él me va a retornar un listado de lo que yo diga que me retorne esta función. Entonces, al final me va a retornar un listado de los mismos datos, pero ya yo les apliqué una transformación por dentro. Entonces, miremos un poquito más acá. Entonces, esta función de map que me envía por argumento el índice de cada elemento que estoy iterando, porque esto lo que va a hacer es iterar cada uno de los elementos. Me envía el índice y también me envía el propio valor que tiene cada posición dentro de ese array. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es que a ese elemento que me está iterando, yo voy a agregarle al final la palabra check-in igual a true, siempre y cuando sea diferente al índice que yo estoy pasando. ¿Y por qué es diferente al índice? Porque recuerde que el índice yo lo estoy usando para definir quién es el speaker. Entonces quiere decir de que todos los que no sean el speaker, pues le vamos a agregar como esta palabra al final. Entonces, esto lo va a hacer n veces.
el n veces pues lo define el tamaño del array que estoy pasando. Entonces, por cada elemento yo voy a aplicarle como esta operación al elemento. Y lo que me retorne esto, pues que al final esto es, el resultado va a ser un string igual, me va a devolver un listado nuevo de string, pero string que ya se operaron, o se transformaron, se le aplicaron operaciones dentro de este bloque de código. Si yo simplemente hiciera esto, pues me va a devolver el mismo array, con los mismos elementos tal cual como estaban, porque no estoy aplicando ningún tipo de datos, simplemente aquí lo que está haciendo es que está iterando cada elemento y me está retornando el mismo elemento. Pero la idea para este caso, para este ejemplo, es que se aplique una transformación sobre cada elemento. Bueno, se hace la validación, un if-else, pero están en una sola línea. Si es true, pues agrégale esto, o sea, si es diferente del índice, y si no, pues un vacío. Listo, aquí tiene el resultado y al final, ya esto sí es lo último, ejecuta el lambda que se llamó o que se pasó, donde se hace el llamado de la primera función. Ese resultado se pasa acá y es lo que se imprimiría aquí. Es lo que se imprimiría de esta manera, que es este result que pasa acá. No sé si de pronto un poco confuso, pero miremos, igual cualquier cosa y preguntan y lo miramos. Entonces, en este caso, pasamos un índice inválido y miremos que acá pues imprimimos los valores. Bueno, aquí les muestro que las colecciones aquí pues también tienen, aparte del map, pues tienen el propio for each, que también nos permite iterar cada elemento del array y dentro pues hacer cualquier cosa. En este caso lo que estamos imprimiendo cada ítem. Pero recuerden que es el que ya pasamos como argumento procesado en la lambda. Entonces, como es un índice inválido, en este caso se asume que todos son asistentes y se les hizo el check-in. Pero digamos que queremos decir que el elemento de la primera posición va a ser en este caso el speaker. Entonces, miremos qué pasa. Entonces, si se dan cuenta aquí, pasamos por 3 funciones, pero cada función hacía algo diferente. Y al final una función, digamos que me identificó quién era el speaker y ahí le agrega la palabra. La otra función pues detecta quiénes no son los speakers y solo son asistentes y simplemente les hace el check-in. Ahora, y ahora, y como para finalizar el ejemplo, miremos algo aquí particular que vemos en todas las funciones. No sé si se dan cuenta que estamos repitiendo mucho la estructura de la función, de lo que va como parámetro entre la función, o sea, la estructura de la lambda que va por dentro. Entonces, miren que es igual en todas las funciones. Y para este caso solamente tiene un parámetro, pero aquí podría ir otro parámetro, N1 de tipo entero. O sea, esto al final lo va a definir pues la necesidad o requerimiento que estemos desarrollando, y esto se puede crecer un poco y quizás sea un poco difícil de entender, y quizás de pronto necesitemos reutilizarlo, como en este caso. Digamos que la idea acá no fue complicar tanto el ejercicio, sino ejemplificar de qué manera nosotros podríamos de pronto renombrar esto a algo que sea un poco más legible, porque lo estamos reutilizando. Miren que aquí está en 3 partes diferentes. Entonces, para eso tenemos como esta palabra clave que es type alias, que nos permite renombrar un tipo de dato existente. En este caso, este es nuestro tipo de dato existente. Es una lambda que es de tipo string, y aquí aumentar un poco el tamaño, y que no retorna nada. Perdón, me fui a la definición. Este es como el signature de este parámetro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros acá? Pues simplemente definir un tipo de dato o un alias, o un tipo de dato personalizado que de pronto nos permita de una mejor manera acceder a esa estructura o a esa definición y poder reutilizarlo, ¿por qué no? Entonces, si se dan cuenta, esto cumple con esa estructura, un tipo de datos que es de tipo lista, de tipo string, aquí lo tenemos, y el retorno de esa función, y lo llamamos como param check-in, podría llevar cualquier nombre. Entonces, esto simplemente nos permitiría que pudiésemos reemplazar esta definición que tenemos acá por este tipo de datos.
Ok, perdón, copié de donde no era. Desde acá, esta es toda la definición de esta función. Aquí podríamos hacer esto y ya daría lo mismo, daría el mismo resultado. Podríamos reemplazar acá también. Y de igual manera acá. O sea, esto haría todavía mucho más la función más corta, más legible. Obviamente este alias, lo ideal es que tenga un nombre que sea representativo, que le dé un significado a lo que en realidad queremos hacer. Y obviamente esto lo haría más escalable y más mantenible. Entonces, si ejecutamos nuevamente, daría exactamente el mismo efecto. Pero tendríamos algo mucho más reutilizable y mucho más simple, mucho más sencillo. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Bueno, o más bien una duda a nivel general, porque este es el último ejemplo que tengo. Yo creo que sí, nos extendimos un poco. O todo está claro. Sí, aquellos que tengan alguna pregunta, sí, adelante, la pueden escribir, la pueden comentar directamente. Jorge, mira, a nivel del tema de Enable, en cuanto a Kotlin, en el primer ejemplo aplicaste la unión de Java y Kotlin, ¿verdad? Pero, Sí, ¿qué pasa si yo como tal, o sea, tengo la oportunidad de devolver ese objeto Java que estoy usando como permitir valores nulos? el objeto Java, no te lo permite Ah, Java, pues desde hasta la donde yo sé. desde la clase de Kotlin, o sea, Desde Kotlin sí. llamando la clase de Java, sí, sí, es válido. O sea, llamando a Kotlin dentro de Java. O, Ajá, o sea, voy a llamar mi clase de Java en Kotlin, o sea, ok. tengo los dos, ¿verdad? Entonces puedo convertir ese objeto como tal en un neighbor, que no me estalle de pronto. O sea, al estar dentro de la clase de Java, no, porque no tienes como esa característica. O sea, porque la definición, según lo que te entiendo, es que está dentro de una clase Java. Y como Java no tiene ese soporte, no podría yo decirle que me permita, dentro de una variable, que me permita un tipo de dato opcional. O sea, que en cualquier momento yo pueda agregarle un null explícitamente. Dentro de la clase de Kotlin. O sea, el llamado lo haríamos en la clase de Kotlin, Así ¿cierto? es. Pero la definición de la variable, según te entiendo, estaría en una clase hecha en Java. El objeto, sí, el objeto estaría Ujú. prácticamente en la clase de Java. Claro, pero como está en Java, entonces, digamos que por lo menos en tiempo de desarrollo no tiene forma de saber si eso puede permitirte nulo o no, porque el lenguaje no te lo permite. O sea, al final, digamos que esa es como la ventaja que tiene Kotlin, que simplemente en tiempo de desarrollo, el compilador ya te va a mostrar un error de una si tú intentas llamar como a una propiedad de ese objeto que es nuleable, porque te va a decir, bueno, o a darle llamado seguro a través del signo de interrogación o forza que se llame el valor utilizando los dos signos de exclamación. Pero ya tú de entrada lo sabes. O sea, como que no vas a poder ejecutar la aplicación si no haces eso. O que valides el tipo de datos a través de una condición. Pero en Java, como no tienes esa opción, tú puedes ejecutar el código y en tiempo de ejecución puedes obtener un null pointer exception que te puede, pues obviamente, crashear la aplicación. No sé si Ok, se entiende. sí, claro. Y a nivel de los swap que explicaste, veo que en ese ejemplo le colocaste dos parámetros, ¿verdad? Ujú. Puede aceptar más de dos parámetros o menos, así es totalmente personalizable. Sí, sí, claro. O sea, digamos que tú puedes crear, obviamente, cualquier tipo de función con cualquier tipo de parámetro. O sea, eso lo va a definir es como el tipo de requerimiento que tú tengas. Eh, pero obviamente, pues la idea no es que hagas como una función de extensión. Bueno, esto aplica para cualquier tipo de función que tenga, no sé, 30 parámetros por la función, porque ya eso como que rompe otros principios.
Pero, o sea, de que te lo permite hacer, lo puedes hacer, claro que sí. O sea, ahí puedes definir cualquier tipo de función de extensión, no sé, para validar fecha, para cualquier cosa que se te ocurra. Ok. Obviamente todo tiene como un límite, ¿no? Hay cosas que a veces tampoco es tan válido como abusar del uso de una característica que te permita un lenguaje. Listo. Gracias. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta? ¿Ninguno? En el chat creo que no hay, ¿cierto? Bueno, si no, No. si no hay más preguntas, yo creo que podríamos entonces dejar hasta acá. Igual ahí mi compañero ahí creo que les compartió el link del grupo, ¿cierto? Sí, del GDG. Pues ahí vamos a estar como publicando más cosas, más charlas. Y bueno, la idea es que se mantengan ahí como se mantengan enterados y bueno, espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias y a todos. Gracias, Jorge. No, Jorge, muy Gracias a bien. ti, George. No, muchachos. Bien, sí, como un recordatorio, así como dice Jorge, dejé el enlace del grupo. La ventaja de que estén registrados es que no se van a perder las notificaciones de los 2 próximos eventos. Y además también que nos ayuden a seguir mejorando, porque al finalizar de cada charla o de cada evento que hacemos, les va a llegar automáticamente un email para que puedan darnos feedback, ¿no? de las sesiones que estamos haciendo. Y abrimos como las invitaciones para aquellas personas que quieran compartir un tema puntual en uno de estos espacios, a que nos contacten y nos lo hagan saber para que también, pues, hoy que estuvieron en modo eh, como escuchas, puedan estar en modo presentadores la próxima vez. Entonces, nuevamente, gracias. No sé si Josué quiere comentar algo más o Jorge, si no, ya podemos cerrar también. Sí, solamente sí, ahí comentarles de que, bueno, para el evento del 17, que va a ser de FES que vamos a estar organizando, pues obviamente también requerimos pues de speakers, entonces si alguno quisiera de pronto participar como speaker, pues les voy a compartir por aquí una encuestica. En un momento. Por aquí por el chat se las comparto. Digamos que tenemos unos temas como sugeridos, pero al final si alguien quiere participar como speaker y tiene un tema diferente y lo quieres poner, pues también es válido y lo podemos conversar. Solamente eso. Y bueno, si creo que voy a subir esto a un repo, igual si alguien lo quiere, también me podría escribir de los que están en el grupo. Listo, ok. Bueno, pues que tengan buena noche. Y sí, únanse para que no se pierdan las próximas charlas. Que estén bien. Listo, gracias a Listo. todos. Chao, Gracias. chao. Gracias, feliz noche. Hasta luego, feliz noche, muchas gracias.